Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, ya de vuelta luego de unos días de vacaciones. En el video de hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante, quizás muchos se hayan sorprendido por el título de este video. Lo titulé ¿Cómo recibir el favor de los demonios cuando el diablo se hace tu amigo? Wow, ¿qué está queriendo decir Joel? ¿Qué significan estas palabras? No es lo que están pensando. Siempre les hablo en mis vídeos la importancia de la purificación, de imitar el ejemplo de los sadiquim, de caminar en los pasos de la santidad, de la pureza. El camino espiritual es un camino de limpieza, de santidad, de kedushá, como decimos en hebreo. Lo más importante es la purificación de la persona para lograr de esa forma una conexión con Akadosh Baruj Hu, con el Eterno, con el Creador, que es Kadosh, que es santo. Por tanto, cuando una persona quiere alcanzar altos grados de conciencia, altos grados espirituales, hay dos caminos. Hay un camino que es más fácil, las personas que entran en el mundo del ocultismo y comienzan a hacer cosas, digamos, las personas que están con el tema del satanismo y haciendo cosas que no son para beneficio de la humanidad ni tampoco para beneficio propio, en el sentido que no traen realmente un cambio en la sociedad para bien, ni en la elevación de los niveles de conciencia, ni en traer más unidad y comprensión del ser humano, esa conexión con el Ensof, con el infinito. Y está el camino que es un camino más lento, pero más firme, un camino arduo, porque requiere esfuerzo, requiere de nuestra parte poner el sacrificio, es el camino de la santidad, es el camino de la Kedushá, es el camino que han dejado los Adikim, los santos, los grandes, de los cuales queremos imitar su ejemplo. Pero déjenme decirles algo más. El título del vídeo del día de hoy no está tan errado. Recuerden nuevamente lo titulado ¿Cómo recibir ayuda de los demonios cuando el diablo, el Satán, se hace tu amigo? Sabemos que todo está bajo el control de Dios. No hay nada que esté fuera del dominio del Creador. Por eso es todopoderoso, absoluto en todas las cosas. Todos los seres, toda la creación está sujeta a Dios. Y sabemos que cuando una persona se acerca cada día más en la senda de la espiritualidad, el camino de la Kabbalah, el camino de la Kedushá, de la santidad, esa persona recibe del cielo una ayuda, recibe ayuda de Dios, recibe ayuda de los ángeles, recibe ayuda de los sadikim, recibe la ayuda mucho más activa de los guías espirituales de cada cual, de los magidim, que acompañan a cada ser humano, de las almas de los grandes cabalistas del pasado y santos incluso de otras tradiciones espirituales que pueden venir a ayudar a esa persona que está en el camino de la elevación, en el camino de la purificación. Pero les voy a contar un secreto más. Escribe el cabalista Rabbi Yaakov Hillel. Rabbi Yaakov Hillel es uno de los grandes cabalistas de Israel en estos momentos. En la opinión de algunos, dicen que quizás el más grande de los cabalistas que hay ahora mismo en el mundo. Y él, en una de sus obras, titulado Fe y Locura, el ocultismo según la perspectiva de la Torá, este gran cabalista nos habla de que cuando una persona sigue el camino de la santidad, el camino de la Kabbalah Haemití, de la Kabbalah real, el camino de la purificación, no solamente es que es ayudado y querido por Dios y los seres de luz, espíritus de luz, etcétera, sino que incluso los mismos seres de la oscuridad, los demonios, también llegan a querer a esa persona y a mostrarle favor y incluso a proteger a esa persona. Esto es algo que es revolucionario, que es probable que lo estén escuchando por primera vez de mis labios. Rabbi Yaakov Hillel dice que la persona que camina en la senda de la Kedushá, que camina con rectitud delante del Creador, esa persona le envían ayuda del cielo, incluso de los mismísimos Shedim, de los mismísimos demonios. ¿Por qué? Porque ellos tienen respeto de una persona que es santa. Con esa persona no se meten. A esa persona la respetan porque saben que es una persona que está guiada y protegida por Dios y que saben que es una persona libre de culpa, una persona que es un santo, un sadik,
un recto, una persona que está purificándose, que de verdad es un alma de una potencia tal que los mismos demonios tienen respeto de esa persona, incluso pueden proteger a esa persona porque saben que no hay nada que se le pueda inculpar a esa persona. Como decimos, inocente. Y es hasta las mismas fuerzas del mal, si podemos llamarlo, pues también entran a actuar a favor de esa persona. Y si por alguna razón, digamos que alguien intentase hacer brujerías, magias negras y cosas como esa contra una persona que camina de forma perfecta delante de Dios, de forma completa, con santidad, con kedushá, en el camino de los sadikim, de los santos, si por alguna causa alguien hiciese algún trabajo oscuro contra esa persona y enviase, digamos, no sé, a un demonio, un ser oscuro, algo para hacer un mal, ese ser se abstendría incluso de hacer el mal a esa persona porque sabe que esa persona es un santo, intocable. Y lo que es más, podría incluso protegerlo de otros ataques o brujerías o cosas como esas. Eso es para que vean la fuerza que tiene la santidad, que tiene la Kedushá. Como siempre enfatizo, la importancia de la purificación de la mente, de nuestras emociones y de nuestras acciones, y una sincronía total del alma para mantener el alma pura, para purificar el corazón. Y esa persona es una persona que es yashar, una persona que es recta, una persona que se le considera un sadik, un recto, que también popularmente se conoce como santos. Una persona que, como el ejemplo que siempre hablo, los grandes sadikim como Baba Sali, Rabbeinu Isaac Kaduri, Rabbi Isaac Luria, Ramak y tantos grandes. Entonces, vemos otra vez la fuerza que tiene la Kedushá sobre la impureza. Porque hasta las mismas fuerzas de la impureza pueden venir en el favor y la protección de una persona que camina con santidad y de forma correcta delante del Creador, una persona desinteresada, una persona que busca el bien del prójimo. Por tanto, es un alma pura, es una neshama que brilla con una luz, con un esplendor y tiene un halo y un círculo de protección alrededor de ella. Y les vuelvo a enfatizar que una persona como esa, tanto los seres de luz como los mismísimos demonios pueden venir incluso en protección de ese ser. Y aquí les puedo contar muchísimos casos, historias que se han dado. Por ejemplo, se han dado casos de alguien. Este es un caso real que voy a contar sin mencionar nombres. Un caso de una persona, una mujer que estaba embarazada y digamos que había otra mujer que estaba celosa de ella por la vida que llevaba, por el esposo que tenía, por la familia, por diferentes motivos. Y decidió hacer una obra mala, trabajos de brujería, de magia negra y cosas negativas para que esa mujer que estaba embarazada perdiese todo y que el niño también que llevaba muriese y todo lo malo, haciendo un trabajo malo para esa persona. Se nos dice en esta historia real, verídica, que ese ser que enviaron, porque siempre trabajan con energías, los espíritus son energías, envían a un espíritu de oscuridad, podemos llamarlo un demonio, una persona, un alma que hizo mal en vida y en el mundo espiritual sigue haciendo el mal, etc. Pero cuando vio que la neshama de ese niño que iba a nacer era una neshama pura, inocente, ese ser, en vez de hacer mal para lo que le habían enviado, decidió cambiar todo y de su propia voluntad, ese ser decidió entonces proteger a esa criatura contra brujerías y contra cosas negativas. Vemos entonces, otra vez siempre les digo, el camino de la santidad es un camino arduo, un camino difícil, pero es un camino que trae mayores beneficios a la larga. Es el camino que nos acerca más a la divinidad, que nos acerca más a la esencia de nosotros mismos, que debemos siempre cultivar el amor al prójimo. No importa de qué persona sea, si es de mi cultura, de otra nación, de lo que sea, el ser humano para caminar en la senda de los santos, de los sadikim, es una persona que debe amar a todas las criaturas del Creador, hacer el bien a la humanidad, pensar siempre en el bien mayor de la humanidad,
Es una persona que está en un nivel de conciencia superior. Es el ejemplo que queremos seguir, porque le vuelvo a enfatizar, esa persona recibe bendición de Dios y hasta los mismos demonios, hasta los mismos Shedim pueden venir en protección de esa persona porque saben que es una persona limpia, un alma pura, un neshama, un santo. Y esa es algo que se respeta porque los demonios, estos seres, todos están sujetos a la voluntad divina. Toda criatura está sujeta a la voluntad de Dios. Y por tanto, ojo, se respeta. Esto es lo que nos enseña este gran cabalista de Israel, que está vivo aquí, es uno de los grandes cabalistas del mundo, que vive aquí en Israel, Rabbi Yaakov Hillel, en una de sus obras, muy importante, sobre el estudio de la Kabbalah. Así que ya sabe, si quiere contar con la protección del Creador y de todas las criaturas, sea tanto del lado de la Kedushá, o incluso hasta del lado de la impureza, sigue el modelo de los Sadikim, siga haciéndole bien a la humanidad, sigue estudiando la Kabbalah, siga meditando, continuamos en el rezo, en la plegaria, en la tefilá, en la purificación. Ese es el camino real del místico, de aquella persona que realmente con pureza, tajará, se quiere acercar y trabaja cada día por acercarse al Creador. Es una persona que está protegida en los cielos y aquí en la tierra. Con esta enseñanza les envío mi bendición para todos, desde la ciudad santa de Jerusalén hasta un próximo vídeo. Shalom y bendiciones.